Chicos, son nuevos en el comercio, tienen una cuenta pequeña y quieren aumentar su dinero hasta $10,000, pero no saben cómo. Pues este es el video que estaban buscando. Voy a enseñarles cómo aumentar su pequeño depósito de divisas de una manera rápida y eficaz en Quotex, chicos. Así que dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos con nuestra sesión de negociación. Y como pueden ver, estamos en Quotex, ya he añadido pares de divisas. Solo tengo $50 en mi cuenta. Por cierto, esta es la cantidad mínima que con las que mis traders empiezan a operar en mi canal VIP. Pasemos a añadir los indicadores y hoy voy a utilizar dos medias móviles. Una con un periodo de 10 y lo haré pues con el amarillo, y la segunda media móvil con un periodo de 5. Lo haré con el color azul. Y chicos, estos dos indicadores los voy a combinar con el indicador MACD. Esta combinación es bastante fuerte y muestra puntos de entrada bastante buenos, muy buenos de hecho. Observamos aquí este par de divisas, vemos una tendencia alcista global. Aquí podemos observar un patrón de continuación de tendencia de bandera. Podemos ver que había una pequeña zona aquí, luego este nivel se rompió y el precio continuó moviéndose hacia arriba. Volvamos a este par de divisas un poco más tarde y veamos qué está pasando aquí. Bien chicos, miren, lo que estamos viendo en este par de divisas pues es una tendencia alcista mundial, pero miren, en el MACD vemos un histograma rojo y creo que ahora sí trazamos una línea visual. Ahora podremos ver que el precio está pues en un nivel de resistencia, así que chicos, cambio a la baja y vamos. Bien, como pueden ver es mi primer beneficio, estoy de acuerdo con un gran punto de entrada. Si ampliamos la imagen veremos que nuestras medias móviles han empezado a cruzarse y esto nos dice que el movimiento a la baja continuará. Especialmente estamos de acuerdo en que el precio definitivamente necesita una corrección después de tal movimiento alcista, pues que fue bastante fuerte, y a pesar de que la tendencia general aquí es alcista, habrá una operación a la baja ya que el precio solo necesitaba corregirse. Así que echemos un vistazo, podemos ver que el MACD empieza a mirar hacia abajo y comenzamos a aparecer un gráfico de barras rojas. Creo que el precio continuará su movimiento hasta aproximadamente el nivel 1208.80, tal vez incluso un poco más bajo. Bueno chicos, volvamos a ver este par de divisas más tarde y quiero cambiar este par de divisas, también un porcentaje bastante bueno, el dólar estadounidense, el peso mexicano. Chicos, ¿qué vemos en este par de divisas? Miren, podemos ver que las líneas están cruzando por MACD, vemos histogramas verdes, así que aquí 90, hagamos un trade hacia arriba. Veamos qué tal. Chicos, como pueden ver, otra ganancia. Estoy de acuerdo que fue un gran punto de entrada. Como pueden ver, 30 segundos fueron suficientes. Y miren, MACD está iniciando su movimiento alcista. Esto nos indica que el movimiento alcista en este par de divisas continuará. Ahora chicos, quiero recordarles acerca de mi canal de Telegram. Allí podrán encontrar mucha información útil acerca del trading y de las opciones binarias también. Así que únanse a mi comunidad y si quieren operar con mis señales, envíenme el código secreto quiero operar y les añadiré a mi canal VIP, que es totalmente gratuito. Bueno, volvamos con nuestra sesión de negociación. Bueno, al fin y al cabo, hoy queremos ganar unos miles de dólares empezando a operar con solo 50. Y miren, ya he conseguido aumentar mi depósito casi 3 veces. Echemos un vistazo a lo que ocurre aquí. Veamos. Aquí hay un pequeño porcentaje de pago, pero quizás la situación sea igualmente interesante. Y chicos, miren, este par de divisas vemos que este par, un histograma rojo en el MACD, medias móviles mirando hacia abajo, así que voy a cambiar la inversión a 180. El comercio lo realizo a la baja, así que vamos. Chicos, otra operación rentable. Como pueden ver, mi depósito está creciendo ante sus ojos y hay que admitir que fue un buen punto de entrada. En realidad hay un pequeño nivel de resistencia aquí, pero el precio en realidad tiene más espacio para caer. Creo que el precio continuará su movimiento al alza hasta este nivel y luego comenzará a corregirse poco a poco. Porque miren, la tendencia general en este par de divisas es una tendencia alcista. Y sí chicos, tienen que admitir que 300 en mi saldo ya es una cantidad bastante considerable. Y permítanme recordarles que yo empecé con 50. Pero mi objetivo financiero para esta estrategia es mucho mayor. Bueno chicos, vamos a pasar a este par de divisas y veamos qué pasa aquí.
Veamos, aquí pues la situación es completamente opuesta. Aquí tenemos una tendencia a la baja. Veamos por el MACD, vemos un histograma verde y quiero intentar abrir una operación justo aquí, pero no por el importe total. Quiero intentar abrir con solo $30 y sí es bastante arriesgado, pero en cualquier caso no perderé todo mi depósito, sino solo una parte, así que vamos. Chicos, como ven estoy en beneficio y en este momento pues deberían haber ido todos sus depósitos, pero es mejor obtener un pequeño beneficio que perder todo el dinero. Y me alegra que aunque sea este pequeño resultado, pues vamos a continuar nuestra sesión de negociación. Con esto abrimos algunas operaciones más, quiero ganar al menos unos miles de dólares, creo que 4.000 serán suficientes y echemos un vistazo a lo que está pasando aquí con el euro y el dólar australiano. Así que chicos, miren, quiero abrir una operación aquí a la baja, aquí veo un patrón de inversión de cabeza y hombros y de hecho el precio creo pues se pondrá a prueba en ese nivel ahora, pero aún quiero intentar abrir una operación aquí por 360 libras. Sí, ese es todo mi depósito, pero tengo mucha confianza, así que vamos. Chicos, como pueden ver, otra ganancia. Una vez más, 30 segundos han sido suficientes. Chicos, tienen que admitir que la estrategia es bastante simple. Es ideal para principiantes. Yo muy a menudo lo uso en mi trading. Ahora quiero elegir la herramienta de línea de tendencia que Quotex nos proporciona. En realidad, Quotex proporciona una lista bastante amplia de herramientas que pueden utilizar en sus operaciones. Y ahora quiero mostrarles el nivel que el precio probará cuando pues lo alcance. Miren, aquí podemos notar una figura de cabeza y hombros. Esta es nuestra cabeza, este es nuestro hombro izquierdo, este es nuestro hombro derecho. Ahora el precio pondrá a prueba este nivel y luego el precio continuará su movimiento bajista. Miren, hemos tenido un movimiento alcista bastante fuerte y el precio solo tiene que corregirse, así que bueno chicos, es un gran punto de entrada, pero hoy quiero ganar más. Así que vamos al euro y al dólar canadiense. Veamos qué sucede aquí. La tendencia general es a la baja. Podemos ver en el MACD que estamos empezando a tener un poco de histograma verde, pero en las medias móviles no veo confirmación todavía, así que pues quiero arriesgarme y abrir una operación de $300. Veamos qué tal nos va aquí, así que vamos, veamos qué tal. Chicos, como pueden ver, voy a tener beneficios de nuevo. Como pueden ver, no entré con todo mi depósito, una parte sí, obtuve beneficios. De hecho, pues aquí me gustaría señalar el nivel de soporte que ha alcanzado el precio. Vuelvo a elegir la línea de tendencia y creo que se habrán dado cuenta de que estoy utilizando las herramientas que ofrece la bolsa Quotex. Miren, la primera vez que el precio tocó este nivel, la segunda vez que el precio tocó este nivel y ahora el precio está en este nivel de nuevo. Creo que el precio continuará su movimiento alcista y no romperá este nivel, ya que el nivel es bastante fuerte. Chicos, quiero recordarles de nuevo acerca de mi canal de Telegram. Ustedes pueden encontrar el enlace en la descripción de este video. Ahí doy mucha información acerca del trading y de las opciones binarias que les serán de muchísima ayuda. Únanse a mi canal, les estaré esperando y si quieren operar, escríbanme el código secreto quiero operar y les añadiré a mi lista totalmente gratuita. Bueno chicos, volvamos a nuestra sesión de negociación y veamos qué está pasando con el dólar estadounidense y la libra egipcia. Bien chicos, miren esto, una tendencia en general al alza, qué fuerte movimiento alcista. Todavía quiero abrir un comercio aquí hacia abajo, pero miren, las líneas MACD están empezando a cruzarse. Después de todo pues aparece un gráfico de barras rojas, así que 900 libras, cambios a la baja, vamos, trade a la baja. Veamos qué sucede aquí chicos. Chicos, los primeros 1000 de mi saldo, incluso más de 1727 de mi saldo, es un resultado bastante bueno y ya es más satisfactorio recibir tales cantidades. Pero como recordarán, mi objetivo financiero es ganar $4.000 en la sesión de hoy, así que echemos un vistazo a lo que está sucediendo en este par de divisas del euro y el franco suizo. Y aquí vemos una situación similar. Quiero abrir, o sea, operar a la baja y miren, por el MACD vemos un histograma rojo, las medias móviles también se están cruzando, así que chicos, 1500, haremos un comercio a la baja y veamos. Chicos, como pueden ver, otra ganancia.
Esta es la razón por la que me encantan las opciones binarias. En este caso el punto de cierre fue ligeramente diferente del punto de apertura, pero aún así fue suficiente para obtener beneficios. Y si ustedes están negociando Forex o Quotex o opciones binarias o utilizando tal vez otro corredor, esta estrategia funciona independientemente de dónde estén operando. Les recomiendo que lo utilicen en todos los mercados financieros. Bueno, echemos un vistazo a lo que está sucediendo en nuestro primer par de divisas. Creo que este será nuestro último intercambio con ustedes y será suficiente por hoy. Chicos, miren este par de divisas, vemos una situación bastante buena en este par también. Nuestro precio está operando un patrón de continuación de tendencia de bandera y ahora podemos notar una situación similar. Candeleros se están cruzando, el MACD pues programa está en verde. Así que chicos, 3000, comercio hacia arriba y vamos, veamos qué tal. Chicos, como pueden ver fue un gran punto de entrada y luego logré hacer pues mi ganancia de nuevo, casi 6000 en mi balance y realmente creo que será suficiente por hoy. Chicos, si todavía les queda alguna pregunta acerca del trading, no duden en escribirla en los comentarios aquí abajo. Les deseo que tengan un buen día, todos estarán respondiendo a sus comentarios y sus preguntas, que tengan buenos profits y adiós.